con pretensado. Bien, aunque hemos visto poco, pero porque estamos como en postería todavía, así que la verdad es esa. Realmente mampostería nos consume mucho tiempo. Pero bien. Las columnas ya deben estar calculadas, ¿verdad? Sí, eso sí. ¿Del pórtico ya está todo listo? Las vigas. Lo que había que entregar, creo que había que entregar las vigas y no sé qué más, no me acuerdo qué más. Pero seguro en las vigas. Sí, las vigas. Bien. Los estaba probando. Bueno, vamos a ver. ¿La columna, ingeniero, cuándo se entrega? ¿Las columnas? Sí. Y las columnas ya las tienen que entregar directamente para la presentación. Vamos a hacer que las entregue. ¿Sí? Lo que vamos a coordinar después es una clase, una hora de consulta. ¿Sí? Y en base a eso, ahí se van a sacar todas las dudas, van a anotar todas las dudas que a veces me mandan por WhatsApp, las anotan y vamos sacándonos las dudas. Me pueden seguir consultando, obviamente. Yo a medida que pueda y tenga tiempo, les voy a ir respondiendo de acuerdo a lo ocupado que esté en el día, ¿no? Pero bueno, siempre trato de irles respondiendo. La idea es que yo esta semana les voy a subir el PowerPoint que vamos a ver ahora de vida continua y ahí está el enunciado del práctico que tienen que hacer. Entonces, esta semana que viene, que termina del 16 al 20, vamos a poner como fecha de entrega del plano con las columnas y hay toda la memoria del pórtico para el lunes 23 de noviembre. ¿Sí? Y el viernes 27 de esa misma semana van a entregar la viga continua de hormigón pretensado. ¿El lunes 23 qué dijo que había que entregar? Perdón. El plano de hormigón armado con la memoria de cálculo del pórtico completo. Bien, perfecto. O sea que van a tener una semana y media para hacerlo. El plano es sencillo dentro de todo porque yo les voy a pasar un plano de AutoCAD al cual ustedes van a modificar y adaptar al proyecto de ustedes, ¿no? Entonces, bueno, a ver que eso le va a simplificar un poco las cosas. Igual es una guía, si ustedes quieren hacer un plano nuevo, lo hacen, no hay ningún problema. Al contrario, mejor. ¿Sí? Y el viernes de esa misma semana van a entregar el práctico de pretensado, que es muy sencillo. O sea, sería el lunes 23 entrega el plano más la memoria, ¿no es cierto? Es lo que tiene que ver con diseño por capacidad. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Y el viernes 27, pretensado. Igual yo voy a generar, como he generado para vigas, la tarea para que les quede el recordatorio, ¿sí? Entonces, la semana que viene ustedes van a tener un poco de consulta, me van a poder ir consultando sobre los problemas que han tenido al diseñar las columnas. Y una vez que ya hayan diseñado todas las columnas, se pueden poner con el plano. Igual ya podrían, yo entre este fin de semana y el lunes les voy a estar respondiendo los prácticos de viga, ¿sí? Lo que pasa es que son muchos y corrijo solo. Entonces, bueno, la idea es que si hay que corregir algo, lo corrijan antes de seguir con columnas, pero no se queden esperándome al lunes y vayan haciendo las planillas de columnas. Sea cosa que una vez que ya tengan, que sepan que los resultados de las vigas están correctos, terminen columna de una forma mucho más rápida porque ya tengan diseñadas las planillas, que es lo que más demora, ¿sí? Lo que pueden ir sacando del modelo son estos datos que yo les he ido dando en el PowerPoint.
son datos que sí o sí están bien porque son del modelo. Entonces, vayan haciendo las planillas, extrayendo esos datos, y que solo quede agregar los momentos sobre resistencia de la viga, que quede el corte debido a la viga. Entonces, que quede como lo último para cerrar lo que son las columnas. Perfecto. ¿Y cómo quedarían, no sé si lo dijiste antes, pero las fundaciones de eso? O sea, calculamos vigas, columnas y qué más, nada más. Vigas riostre y las bases. Y las bases también, claro. Exacto. Y eso iría todo en una sola entrega el día el lunes, ¿no es cierto? Es el lunes. Sí, espérenme un segundo. Ok. Ya volví. Disculpen la tardanza. Bueno, vamos, no sé si quedó alguna pregunta ahí que la corté. Y van a tener que calcular las bases, creo que estaba diciendo. O sea, ustedes terminan con el pórtico, con las columnas, las vigas, terminan con las vigas de riostre y van a calcular, de acuerdo a las solicitaciones que tengan, las bases. Yo les voy a dar, más adelante les mando al grupo la tensión admisible para que la tensión del suelo, para que ustedes con eso trabajen, ¿sí? El cálculo de la última viga en la que rotula la columna, ¿bien? ¿Cómo eso lo va a explicar? Es que eso se calcula como si fuera una columna que se va a mantener elástica, digamos. El mismo procedimiento que ustedes hacen con la columna lo van a tener que hacer con esa viga. Bien, bien. O sea que van a partir del momento de sobreresistencia de la columna para calcular la viga del último piso, al igual que la viga de arriba. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y tengan en cuenta que es una viga, o sea que los esfuerzos normales, como ya hablaron con Daniel, no son preponderantes. Por eso es que hay una fórmula en columna, cuando tienen que calcular en las columnas de planta baja que van a rotar, hay un apartado para el esfuerzo normal, en el cual Daniel les decía que cuando sacaban el momento sobre resistente, ese apartado está en columnas porque el esfuerzo normal es preponderante, pero que en vigas es la misma fórmula, pero sin esfuerzo normal. Entonces, bueno, esa misión tiene que hacer para la viga superior y la viga de arriba. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar ahora un poco más. ¿Se escucha ahí, chicos?
Sí, ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? se ve. Bien. Ustedes ya han visto, se supone, las características del hormigón pretensado y el comportamiento un poco que tiene este hormigón, los materiales con los que se realiza, qué características especiales tiene el acero que se utiliza, ¿sí? Y la forma de construcción, post-tensado o pretensado, ¿sí? Eso un poco lo han visto. Bueno, fijémonos en las dos imágenes que tenemos acá, son obras que están hechas con hormigón pretensado. Fíjense, ¿las identifican? ¿Alguna aunque sea? ¿Alguna de estas dos obras? Perfecto, Nicolás. Una es la ruta 150. ¿Han tenido oportunidad de ir a ver esa ruta? No. Bueno, se los aconsejo. Es una ruta muy interesante desde la parte ingenieril, porque está llena de túneles, puentes pretensados en forma de arco. La verdad que es una obra muy linda para ir a ver. ¿Qué otra cosa conocen que se hagan con vigas pretensadas? O con hormigón pretensado. Las losas de vieta pretensa. Bien. Algo muy común, ¿no es cierto? ¿Qué más? Los postes de la luz creo que también son pretensados. Los de Muy hormigón. bien. Muy bien. En otra materia en la cual también se usa mucho el hormigón pretensado. ¿Qué materia están cursando ahora? Exacto, Nicolás, para presas. ¿Sí? Se utiliza en distintas, no en las presas que vemos acá, ¿sí? Pero sí en otros tipos de presas se utiliza. Es muy importante este tipo de estructuras. Si bien es verdad que es difícil que uno como ingeniero independiente le toque calcular un elemento pretensado, porque generalmente el elemento pretensado, uno lo que hace es a la fábrica, les dice las solicitaciones y las acciones a las cuales va a estar sometido, y en la fábrica tienen su programa con su ingeniero, que es el encargado de calcular los elementos pretensados. O sea que, a no ser que les toque trabajar en una de estas fábricas, que debe ser muy interesante, va a ser difícil que les toque calcularlos. Sí, obviamente, sobre todo si están en la parte vial, porque todos los puentes, la mayoría están hechos con una estructura pretensada, ¿sí? Si tienen la suerte de hacer una obra de cerradura, seguramente van a construir con elementos pretensados. ¿Alguien ha ido al cine que está en el ¿cómo se llama? ¿El Espacio San Juan? No, el Patio Alvear. ¿Al estacionamiento han entrado al Patio Alvear? Bueno, fíjense en el estacionamiento que está, ¿sí? En el que tiene 2 niveles. Eso está hecho con hormigón pretensado, tanto las columnas como las vigas. Que seguramente han visto que tiene unos tubos impresionantes en diagonal. Que fue porque se tuvo que hacer un refuerzo debido a que no estaba pensado que se iba a hacer un cine después arriba. Bastante molesto, ¿sí? Bueno, sigamos un poquito. Acá, no sé si alcanzan a ver, pero les voy a hacer un poquito de zoom.
se ven las ventajas y desventajas un poco de estas estructuras, ¿sí? Una de las grandes ventajas es que no posee grietas del hormigón en las etapas de carga, o sea que no hay pérdida de resistencia. A diferencia del hormigón armado, que solamente no hay grietas por encima del eje neutro, porque la parte de abajo está traccionada y entonces sí pueden aparecer fisuras. Y como este hormigón no se fisura, la posibilidad de que ingrese agua o que ingrese humedad al acero y lo corroba es muy baja. Bien, si se fijan, estas son una serie de ventajas que tenemos respecto al hormigón armado común, ¿sí? Generalmente el peso muerto no es una carga que se debe tener en cuenta porque ya con el pretensado se contrarresta, ¿sí? Y las estructuras suelen ser más chicas. También suelen tener luces mayores, tienen mayor efectividad para ciertos tipos de cargas, ¿sí? Por eso se usa mucho en los puentes. Fíjense que para lo que son las luces, si tuviéramos que hacer una relación de esbeltez como la que hacíamos en el trabajo práctico de L sobre 10, estaríamos hablando de vigas impresionantemente grandes. En cambio, gracias a este mecanismo, se pueden hacer vigas de menor tamaño y que cubran grandes luces, así como también no necesariamente deben ser macizas, como se veía en la gráfica anterior. ¿Ven? También pueden tener distintas formas, como una doble T, una T. Y si bien se necesita menos cantidad de acero que en una viga común, pero es un acero especial de alta resistencia que obviamente es más caro. Y el procedimiento de construcción es más laborioso y se necesita un equipo especial, que eso sería un poco las desventajas, ¿sí? No cualquier equipo de trabajo puede utilizar hormigón pretensado, ¿sí? Hay que tener los gatos especiales para realizar el tensado. Todo eso creo que lo han visto con el ingeniero. Bien, nosotros nos vamos a abocar al diseño de una viga continua de hormigón armado. ¿Se acuerdan cuál es la viga continua? Hola. ¿Sí? La viga simplemente apoyada, la cual es aquella que es isostática y que tiene solamente dos apoyos, uno fijo y uno móvil. Una viga continua es una viga que tiene una sucesión de apoyos, más de dos apoyos, ¿sí? Y que se producen momentos en dichos apoyos, ¿sí? Exceptuando en los apoyos de los bordes. Entonces, hagamos un análisis de la carga que resiste una viga simplemente apoyada y la viga continua, las dos de hormigón pretensado. Acá tenemos lo que sería la vaina y tenemos que el momento respecto al apoyo A, ¿sí? Nos toca que el cuadrado social, todo eso ya lo saben, menos T por A, y eso T es la fuerza de tesado que se da. Y eso, nos despejando la carga Q, nos da una carga Q igual a 8 veces la fuerza de tesado por el brazo de palanca que tenemos, dividido en longitud al cuadrado. Si hacemos lo mismo, ¿sí? La viga continua, y volvemos a plantear el momento respecto al apoyo A,
vamos a ver que el diagrama, la carga, si el momento a cargas verticales no cambia, pero sí va a cambiar, ¿sí?, mi carga de pesado, porque ¿qué pasa? Yo tengo un momento en apoyo. Entonces ya mi cable no llega al eje neutro, sino que tiene que pasar para cubrir también ese momento. Entonces tenemos dos componentes de T que la vamos a suponer igual. Entonces vamos a decir que tenemos 2T por A. Despejando la carga que resiste esta viga continua, obtenemos que es el doble comparándola con la simplemente apoyada. La ventaja, ¿sí?, inicialmente de esta viga es que resiste para una misma sección el doble de carga que la simplemente apoyada. Esto, ¿por qué es importante compararlo? Porque a veces nosotros tenemos tramos largos de vigas, ¿sí?, en el cual yo las puedo plantear en varios vanos simplemente apoyadas, o las puedo plantear continuas, por más que se construyan por separado. Porque una de las desventajas de estas vigas continuas son que se necesitan obviamente cables más largos, y hay grandes pérdidas de fricción debido a esta longitud más grande de los cables. También hay un acortamiento post compresión, y también es sensible a la inversión de momento si la carga móvil es mucho más grande que la carga muerta. También hay algo conocido como efectos secundarios, que ustedes han pasado en estabilidad 2, que cuando sucedían uno de estos efectos secundarios en las vigas continuas. ¿De acuerdo? Cuando había desplazamiento de apoyo, ¿puede ser? Exacto. Cuando tenemos un desplazamiento, en otras palabras, un descenso de apoyo, se generan solicitaciones secundarias que pueden ser grandes y generar fisuras en las vigas. Exacto, Julián, asentamiento diferencial. Porque si toda la estructura se asentara igual, no habría problema. Y bueno, ya hay una dificultad para obtener la continuidad. ¿En qué casos? En estos casos que yo les hablaba, de que muchas veces se realizan las vigas por tramos separados y con alguna metodología se le da la continuidad para que trabaje como una viga continua. ¿Alguna duda hasta acá? No, por ahora no. Bien. Entonces, hablando de vigas continuas, tenemos completamente continuas, donde los cables son completamente continuos y tesados en el lugar, y las vigas parcialmente continuas que se colocan en elementos simples de conexión, de distintas formas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Acá, ¿sí?, si vemos, tenemos distintas vigas continuas, con distintas características cada una. Si prestamos atención en lo que tenemos en la primera viga, que en el caso A, tenemos una viga recta, ¿sí?, con el cable curvo. Y en estos casos, ¿sí?, suele pasar que se utilizan para vigas de pequeña longitud, debido a que la sección es continua de hormigón. Porque si la longitud de la viga fuera muy grande, excesivamente grande, estaríamos desaprovechando hormigón en algunas secciones de dicha viga.
¿Se ve esto que digo? ¿Puedes repetirlo? Sí. Que muchas veces, cuando las vigas son cortas, conviene que la viga sea de una sección constante, a diferencia de lo que sucede cuando las vigas son largas, porque estaríamos desaprovechando sección de hormigón. El principal problema que tienen este tipo de vigas, ¿sí?, son las pérdidas por fricción. Para los vanos más largos, las cargas suelen ser muy pesadas y hago la sección constante, entonces por eso se sugiere o hacer una sección con un alma hueca o una viga con una forma de curva y hacer recto lo que es el cable. Esto no solo me permite ahorrar en la sección de hormigón, sino que, bueno, al poner yo el cable derecho es más fácil constructivamente. Sin embargo, nosotros tenemos que buscar una excentricidad, que ya vamos a hablar un poco de eso, y es muy difícil encontrarla para toda la sección de hormigón y que el cable pueda ser verdaderamente recto. ¿Se ve esto? ¿La diferencia entre una y otra? Acá me estoy ahorrando mucho peso muerto, porque tenemos luces muy grandes. En cambio, lo mejor siempre, como en todos los casos, se obtiene de una combinación de ambos métodos, ¿sí?, en donde yo realizo una disminución de una curvatura del cable que me asegura disminuir al máximo las excentricidades. Esto evita también la pérdida por fricción. Entonces, recuerden que cuando tenemos este tipo de hormigones hay muchas pérdidas de acuerdo al tesado. Entonces yo tengo que calcular esa pérdida si son cables muy largos para tener en cuenta, porque le estoy quitando fuerza al tesado que yo le estoy dando al cable. También tenemos la opción de poner cables intermedios, ¿sí?, como tenemos en la última opción. Esto me permite poner cables de distintos diámetros y con distintos esfuerzos. ¿Se entiende la diferencia entre los distintos esquemas? Bien, sigamos entonces. Recién hablábamos de que no siempre una de las desventajas de la viga continua es que si yo la construyo en toda su longitud, ¿sí?, traslado, una de las desventajas es su traslado. Y también el izado de esta viga, o sea, la necesidad de grúas más grandes y con distintos puntos de apoyo para asegurar que la viga no se vaya a romper en el momento de que se iza, ¿sí?
Entonces lo que muchas veces se hace, se parte esa viga en vigas simplemente apoyadas y se les da la continuidad una vez apoyada en las columnas o en los puntos de apoyo que va a tener. Acá vemos el primer caso. Lo que hacemos es, acá tenemos una viga, ¿sí? Y tenemos dos cables tensados. Un cable que es tensado antes, fíjense que no traspasa la viga, está como hasta ahí. Y un cable que es tensado luego de haber llenado de hormigón, ¿sí?, la unión de estas dos vigas. Entonces, este cable tensado más el hormigón que me va a adherir la superficie de los elementos, traten de asegurarme esa continuidad para generar una viga continua. Una vez que este hormigón ha endurecido, recién, ¿sí?, se puede tensar el cable continuo, porque si no, obviamente, cuando yo empiezo a tensar el cable, ¿sí?, se empieza a comprimir esa viga. Si el hormigón todavía está fraguando, se va a empezar a perder, ¿sí? ¿Se entiende? En este caso, es fácil constructivamente, pero se pierde mucha economía porque se usan dos cables para tensar y se usan en toda la longitud de la viga. Entonces, este cable que yo he tensado acá, una que le tengo que dar una tensión bastante importante y hay pérdidas por fricción, y otra que, bueno, estoy usando demasiada armadura para dar la continuidad y ya tengo dos capas de armadura. Entonces, desde el lado del acero no es tan económico, pero al lado de la construcción sí es bastante sencillo. Otra opción que tenemos, ¿sí?, es la de hacer que en vez de que un cable atraviese toda la viga, sino que solamente esté en el sector de apoyo. Para esto, en este caso se ahorra hierro, pero bueno, requiere de unos anclajes especiales que me vinculen y que se pueda tensar, ¿sí?, para hacer que la viga, las dos vigas que eran vigas simplemente apoyadas, pasen a ser una viga continua. Como estos anclajes están puestos en lugares intermedios, ¿sí?, como se ve acá, esos anclajes son difíciles de tensar. Otra opción, un poco mejor, ¿sí?, es hacer un cable curvo en el cual yo tenga el lugar para tensar exterior a la sección. ¿Se ve? Ingeniero, una pregunta. Sí. El primer dibujo que estaba explicando, o sea, nosotros colocamos la viga y después tensamos el de arriba, o sea, previamente tenemos que colocar la vaina y todo eso antes de llenarlo. Claro, la vaina, o sea, yo traigo, a ver, no puedo hacer el mayor zoom. Yo traigo esta viga. ¿Se ve la viga sola?
Esa viga tiene este cable que está tensado, solamente en esta longitud, para el peso propio. Y tiene una vaina por donde va a pasar nuestro cable continuo, que una vez que yo la coloco en posición, hago pasar el cable por toda la viga continua y lleno de hormigón. Una vez que ese hormigón ya está endurecido, recién empiezo a tensar este cable superior, no el de abajo, porque el de abajo ya está tensado. Y el de abajo es único para cada viga. El de arriba es el que es continuo. Bien, bien. Me quedó claro. ¿Entendés, Gonzalo? Sí, gracias. Perfecto. La diferencia con este es que no pierdo tanto cable porque solamente está en el sector de apoyo. Pero es difícil, ¿sí? En este caso, tensar estos elementos. En este caso es más fácil de tensar, pero como esto tiene una curvatura importante y tengo que tener una sección particular para hacerlo, también hay mucha pérdida por fricción. Esa es la única desventaja que tiene este sistema. También tenemos este último caso, ¿sí? En el cual lo que hago, ¿sí? Es unir ambas vigas con un elemento de tensión sobre los apoyos, ¿sí? Y se fija con un precolado que se le va a hacer acá y unas tensiones transversales, que es como si yo los estuviera casi atornillando uno con el otro, para mantener unidas las dos vigas. ¿Se entiende? Es como si yo hiciera unas placas y las uniera, entonces tuviera como una placa de uniones de elementos. Bueno, entonces en este caso veíamos las distintas vigas continuas y acá las vigas que no eran continuas pero que se las podíamos transformar en continuas, ¿sí? ¿Se entiende esto que estamos viendo? Bien, vamos a hablar de análisis de estas vigas. Como hablábamos recién en un principio, como estas vigas tienen esfuerzos de tracciones muy bajos, porque recuerden que cuando yo lo tenso al cable, me genera una compresión, ¿sí? En mi sección de hormigón. Entonces, al tener tracciones muy bajas, las grietas son casi nulas. Y por ende, se puede considerar que el material es elasto homogéneo. Hasta, ¿sí? Se puede aplicar teorías, la teoría elástica, hasta para el cálculo de deformaciones, de flexiones y esfuerzos, hasta que se produzca el agrietamiento, que obviamente en algún momento, si yo lo sobreexijo, se va a agrietar de alguna forma. Para el método de cálculo, ¿sí? Tenemos los diagramas de momento y de esfuerzo cortante para las vigas continuas ordinarias. Necesitamos saber los métodos de distribución de momentos y la localización de la línea de presión de una viga en una viga de concreto esforzado. Vamos a encontrar esta línea de presiones de acuerdo a las solicitaciones que tengamos, ¿sí?
Para una viga simplemente apoyada, como la que tenemos acá en la gráfica, fíjense, acá tenemos la vaina, y acá tenemos los esfuerzos, ¿sí? Si esa viga no tiene cargas exteriores, sin importar cuánto sea el preesfuerzo que se le aplica al acero, si la viga no tiene cargas exteriores, no tiene momentos exteriores. Entonces, por ende, los momentos interiores deberían ser también nulos para que esté en equilibrio. Entonces, esta línea de presión que se genera en el hormigón siempre va a coincidir con la línea de armadura. En cambio, en una viga continua, ¿sí? Si yo considero, acá tengo mi cable, ¿se alcanza a ver? Si yo considerara que esta viga está simplemente apoyada y yo la empiezo a tensar, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo de la imagen, ¿sí? Esta viga se va a empezar a deformar y se va a empezar a levantar. Pero en la realidad esto no pasa, porque es una viga continua. ¿Quién interfiere para que esto no suceda? Mi apoyo intermedio, ¿sí? Cuando mi viga se trata de levantar, mi apoyo reacciona y impide ese desplazamiento de la viga. Esta reacción de la viga inducida, ¿sí? En esta viga continua descargada, produce un momento exterior similar al de la carga vertical puntual en una viga simplemente apoyada. ¿Lo alcanzan a ver? Este diagrama de momentos es producido por esa reacción de ese apoyo que impide que mi viga se levante. Y como por equilibrio este momento exterior, ¿sí? Inducido por la viga debe ser igual a mi momento interior, ¿sí? La línea C que tenemos acá de presiones en el hormigón, ¿sí? Debe quedar a una distancia A, ¿se ve? De la línea de centro de gravedad de las armaduras. ¿Para qué? Para que mi momento exterior sea igual a mi momento interior. Y ese momento interior va a ser mi esfuerzo de pretensado, por esa excentricidad que hay entre las líneas de presiones de hormigón y la línea de armaduras. Y se ve en los apoyos esa diferencia es cero, porque mi momento exterior es cero. Donde es máxima mi separación es en el apoyo justamente. En ese caso, estaríamos llegando al equilibrio y llegaríamos a la conclusión que en la viga continua, ¿sí? Las líneas de presiones del hormigón y la línea de centro de gravedad de la armadura no suelen coincidir. Esto genera un estado tensional dentro de la sección, por más que no estén actuando cargas exteriores. ¿Sí? Cargas exteriores me refiero a cargas de servicios, cargas muertas, no a la carga de tensado que se le da al cable de acero.
¿Esto se ha entendido? Parece que están más dormidos que en las prácticas. Los ha matado el práctico de vigas, pero bueno, hay que seguir. Si comparamos, ¿sí?, la viga simplemente apoyada, ¿creen que tuve un problema con la presentación? Ahí volvemos. Bien, sigamos. Si comparamos la viga simplemente apoyada, la línea de presiones del hormigón coincide con la línea de centro de gravedad de la armadura, cosa que en la viga continua generalmente se desvía. La distribución de esfuerzo en el hormigón se determina por la posición de las líneas de armadura en la viga simplemente apoyada. En cambio, en la viga continua, la tensión en el hormigón queda determinada por la posición, ¿sí?, de las líneas de presiones del hormigón. Si algo no se entiende, les pido que vayan hablando, porque después en el práctico no me estén preguntando un mensajito de cuál es la línea de presión y cuál es la línea de armadura, cuál es la línea C, cuál es la línea C', ¿sí? Porque todo eso está acá en el Power y lo estamos hablando ahora, así que por favor váyanse sacando las dudas, es la idea. Vamos a definir algunos criterios que vamos a utilizar en la práctica, ¿sí? Vamos a llamar a M1 como el momento primario, que es producido en el hormigón por la excentricidad que hay del esfuerzo T. Momentos secundarios, vamos a llamar a los momentos producidos por el tesado de la viga continua al producirse las reacciones inducidas. O sea, las reacciones de los apoyos. Estos momentos secundarios no significa que no sean apreciables, ¿sí? Todo depende de las solicitaciones. Estos momentos secundarios pueden ser de gran magnitud. Y vamos a llamar a M2 como la suma de los momentos primarios y los secundarios, y este M2 será el momento resultante, total, debido al preesfuerzo de la viga continua que yo le doy una vez que lo tengo. Mis hipótesis, como en todo cálculo de estructura, ustedes ya saben, tengo que plantear hipótesis para poder hacer que valga, ¿sí?, para ciertos casos esta forma de cálculo, porque no es una metodología universal, sino que se deben cumplir ciertas condiciones para poder aplicar. La excentricidad de los cables es mucho menor respecto a la longitud del elemento. También se desprecian las pérdidas por fricción, de las cuales ustedes ya han hablado, y solo se van a tener en cuenta en caso que sean de una magnitud muy excesiva. Se considera que la sección del cable va a ser constante a lo largo de la viga, lo cual podría variar. Pero en nuestras consideraciones para el cálculo vamos a considerar constante. Partiendo de estas hipótesis, es que vamos a empezar a realizar el cálculo de la viga continua. Bien, acá tenemos un poco el análisis que yo debo hacer cuando me encuentro con una viga continua. Entonces, si se fijan, ¿sí?, acá tenemos las líneas de presiones del hormigón y la línea de armadura, ¿sí? Fíjense, ya vamos a ver que tienen una forma particular.
Lo primero que uno hace, ¿sí?, es dibujar el diagrama de momentos, ¿sí?, que es el momento primario que ya habíamos definido, como si fuera simplemente apoyada esta viga. O sea, que no tenemos en cuenta las reacciones inducidas por los apoyos. ¿Sí? Si se fijan, vamos a considerar como si fuera una viga simplemente apoyada. Y este momento no es otra cosa, ¿sí?, que mi esfuerzo de tensado por una excentricidad E1, ¿sí?, que se define como la distancia que hay entre mi cable y el centro de gravedad de donde yo estoy también tensando mi cable. ¿Sí? Entonces, de esta forma voy calculando para cada tramo esta excentricidad y la voy multiplicando por mi esfuerzo de pretensado. Esto me genera un diagrama de momento similar a lo que tenemos acá. Si ustedes, como ya han visto cálculo 1, han visto cálculo 2, estabilidad 1 y estabilidad 2, ya saben qué relación existe entre el diagrama de momento y el esfuerzo cortante, ¿verdad? ¿Qué relación matemática hay entre uno y el otro? La derivada del momento es el corte. Perfecto, ¿sí? Generalmente siempre lo veíamos al revés, siempre tenemos la carga, integramos la carga, tenemos el corte, integramos el corte, tenemos el momento. En este caso va a ser al revés. Vamos a tener que derivar, ¿sí?, este diagrama del momento para obtener mi diagrama de corte. ¿Se ve? Y una vez que obtengamos ese diagrama de corte, vamos a graficar el diagrama de corte y vamos a obtener el estado de cargas correspondiente. Si ustedes se dan cuenta, acá el cable comienza, ¿sí?, en el centro de gravedad de la sección, pero no termina en el centro de gravedad. Entonces, en ese apoyo yo tengo un momento. ¿Sí? Vamos a analizar un poquito esto. Acá yo que tengo una variación lineal que me genera un corte cortado, uniforme y con un salto, propiamente de una carga puntual. Como yo tengo acá un momento en el apoyo, generalmente no deberían haber momentos, como en este caso, significa que hay un momento aplicado directamente en el apoyo que me genera ese momento. ¿Se ve? En realidad no es que haya un momento aplicado, sino que yo lo puedo representar como un momento aplicado, ¿sí? Solamente la posición del cable la que estoy yo viendo. Luego tengo diagramas de momentos con curvatura, que me da diagramas de cortes con una variación lineal. Esto me está diciendo que tengo una carga distribuida. Y fíjense que estas cargas que actúan por el pretensado son inversas a las cargas verticales generalmente. Entonces son cargas que actúan hacia arriba. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Entonces, mi esquema de cargas es el que tenemos acá abajo, en el donde tenemos los dos primeros vanos con carga distribuida
Y el último vano con una carga puntual y un momento en el apoyo. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Decime, Martina, no hay problema. Para absorber ese momento que hay en el apoyo, ¿se agrega algún adicional o se hace algo? Y todo depende de la armadura que haya, ¿sí? Capaz la misma armadura ya lo cubrimos. Ah, bien. El momento en el apoyo solo surge de que cuando han tensado acá el cable en el eje neutro, entonces le ha producido un momento en el apoyo. Pero sí hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a tener en cuenta cuando calculemos nuestra sección. De que Bien, toda la sección gracias. verifique para cada punto. No, no sé, respondiendo a la pregunta de Matías, de que por qué se movió del eje neutro, es porque capaz que por alguna situación constructiva tuvieron que pensar ahí, o quisieron inducir ese momento, ¿sí? Porque capaz iba a estar solicitado con una carga mayor en un extremo. Porque ya vamos a ver qué pasa cuando apliquemos las cargas exteriores, ¿sí? Fíjense que estos diagramas, ¿sí? No me indican que esto es positivo, esto es negativo, ¿sí? Es la misma convención que tiene el RAM, o sea que es la convención inversa que tenemos nosotros, porque fíjense en cómo son las cargas, son verticales hacia arriba, o sea que para nuestros ojos, lo que estamos acostumbrados, estos diagramas tendrían que estar invertidos. Entonces, una vez que ya tenemos nuestras cargas producidas por el pretensado, ¿sí? Vamos a cargar nuestra vía continua con este estado de carga. Y ahí sí vamos a tener en cuenta los apoyos intermedios que tiene. O sea, lo que hacemos, vamos a modelar en el RAM nuestra vía continua, y con este estado de carga se lo vamos a aplicar a esta viga continua. Y vamos a obtener un momento similar a este. ¿Qué característica tiene este diagrama de momentos respecto a este? Que en el de abajo hay momentos en los apoyos. Bien, ¿y qué generó Martina que yo introdujera los apoyos? Que disminuyen los valores de momento Perfecto. en los tramos. Y fíjense que es como si en el diagrama se hubiese subido, porque la curvatura no ha cambiado, ¿sí? Los momentos en los apoyos obviamente no han cambiado, entonces sí es como si se hubiese girado y hubiese subido el diagrama. ¿Qué es lo que pasa en las vigas continuas, no? Gabriel, creo que me hiciste una consulta, no pude escuchar. No, que se me cortó justo cuando hizo la pregunta, pero ya está. Ah, perfecto. Bien. Entonces, acá tenemos nuestros momentos resultantes. Y ahora ya tenemos nuestro momento primario y nuestro momento resultante. Nos está faltando nuestro momento secundario. Y eso lo podemos obtener de dos formas. Con la excentricidad que existe entre mi línea de presión del hormigón y la línea de armadura, ¿sí? O
lo podemos directamente sacar como la diferencia que hay entre el momento primario y mi momento resultante. Esa diferencia va a ser mi momento secundario. ¿Se entiende? Si yo no tuviera dibujada la línea de presiones del hormigón, ¿sí?, yo la puedo calcular obteniendo la excentricidad que va a haber entre las líneas de armadura y la línea de presión del hormigón. Para eso necesito mi momento secundario. Y lo calculo a esa excentricidad como mi momento secundario dividido en la fuerza de tensado. Una vez que tengo esa excentricidad, para cada punto puedo ir diagramando mi línea de presión del hormigón. ¿Se entiende? Por cada tramo vamos a tener un M1 y un M2, o es uno para la viga continua en general. Y todo depende de la forma del cable. Si yo tuviera un cable que fuera recto, los momentos serían iguales. Pero como generalmente los cables van a irse adecuando a las solicitaciones que va a tener la viga, no van a ser iguales. Todo depende del elemento que yo esté diseñando. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, bien. Bueno, esto igual yo se los voy a pasar, ¿sí? Ya seguramente hoy lo van a tener cargado en el Classroom. Bien, como decíamos recién, en general no es necesario calcular ese momento secundario, simplemente se ubica la línea de presión de hormigón con la excentricidad E2 de la línea C al centro de gravedad. Entonces, yo lo que puedo hacer es, o calculo mi momento secundario y obtengo A, y en base a esa excentricidad A dibujo mi línea de presión, o una vez que ya obtuve mi momento resultante, al momento resultante lo divido en el esfuerzo de tensado 3T y obtengo E2, que es la excentricidad resultante, la excentricidad de mi línea de presión. Si mi momento resultante por casualidad fuera cero en alguna sección, esto estaría diciendo que estaría coincidiendo, ¿sí?, los dos valores, ¿sí?, la línea de presión de hormigón con la línea de armadura. Bien, como vemos, si vemos un poquito lo que cómo son los diagramas de momentos, ¿sí?, y vemos también la forma de los cables, vamos a ver que es una transformación lineal en realidad. Logramos a ver lo que les decía, que cuando calculamos la línea de presión del hormigón, en realidad es una transformación lineal de la línea de armaduras. Con esa excentricidad A, que lo único que hace es como que
la forma de las líneas de presiones de hormigón es igual a la del centro de gravedad de las armaduras, solo que sufre una transformación lineal y se desplaza, sin afectar su forma. Eso es un criterio para que ustedes tengan en cuenta a la hora de realizar el práctico. No les puede quedar una línea de presiones que difiera de la línea de armadura. En forma, ¿no? Sí puede ser, obviamente, en excentricidad. ¿Se entiende? ¿O no? Bien, sigamos. Hablamos que muchas veces podríamos hacer, yo recién les decía que si mi momento resultante terminaba siendo cero con mi momento primario, quiere decir que mi momento secundario no existe, y quiere decir que la línea de presiones con la línea de armadura coincide. Esto es lo que se llama un cable concordante, que es cuando estas dos líneas coinciden y la excentricidad, esa A, es igual a 0. Esto produce una ventaja al eliminar los momentos secundarios. Pero bueno, es un diseño iterativo que yo tengo que ir haciendo para modificar capaz la posición del cable y llegar a la posición del cable que me genere un cable concordante con la sección y la solicitación. Bien, ahora ¿qué pasa? Yo ya tengo mi viga, pero solamente resuelta a la carga de tesado. O sea que nada más a eso. Yo he encontrado el diagrama de cargas que produce ese tesado del cable en el elemento de hormigón. ¿Sí? Y ahora, ya esa viga la voy a cargar, porque para algo va a servir, ¿no? Seguramente va a estar sometida a la carga de algún puente o la carga de algún cine, como la que tenemos acá en San Juan. Entonces, vamos a cargar esa misma viga en el RAM con otro estado de carga y vamos a verificarla sometida a cargas exteriores, para así encontrar las líneas de presiones C', ¿sí?, que va a dar como resultado de combinar el momento exterior con el momento resultante de pretensado. ¿Esto se entiende o no? Bien. A ver, Matías, repetimos. Y de paso para todos. Yo ya encontré mi diagrama y mi estado de carga o las acciones del pretensado. Pero esta viga va a cumplir una función, seguramente va a ser cargada por una cierta carga. Supongamos que es una carga lineal. Si es una carga lineal, yo ya sé que esta viga va a tener cierto diagrama, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo? Sí, sí. Bien, voy a tratar, a ver, voy a dejar de poner esta pantalla y voy a poner otra pantalla. Avísenme cuando se vea.
¿Se ve ya? Sí, ahí se Sí, ve. se ve. Bueno, supongamos que yo ahora lo voy a cargar, se me fue la carga, con una carga distribuida, ¿sí? Ese diagrama, todos ya sabemos lo que nos va a dar, ¿verdad? Supongamos que todo es una carga distribuida igual. ¿Cómo va a ser ese diagrama? Lo voy a hacer con la convención que tiene este gráfico, ¿sí? Ustedes me dicen si está bien o no. ¿Les parece correcto? ¿El diagrama en rojo le parece correcto para la carga distribuida? ¿Por qué, Matías? Perfecto, Matías. Muy bien, Tocayo. Bien, vamos a tener una carga, entonces, un momento, digamos algo así, ¿no? Supongamos que tengo un buen pulso y que salió bien. ¿Sí? Entonces tenemos un diagrama debido a una carga distribuida. Este diagrama, ¿sí? Que lo vamos a llamar M exterior, si queremos ahora. ¿Sí? Me va a solicitar mi viga pretensada. Entonces, y lo que yo voy a hacer para obtener esa nueva línea de presiones va a ser decir, mi momento total es mi M2 más mi momento exterior. ¿Se ve? Pero este momento en realidad se van a restar. Y entonces es muy posible que ya me quede algo así. Perdón, ahí estamos. Es muy posible que acá me quede algo así. Y que este sea mi M total. ¿Entiende? Chicos. Entonces, para este diagrama, ¿sí? Final, fíjense lo que ha hecho el pretensado. El pretensado ha hecho que las acciones exteriores se disminuyan un montón. ¿Sí? Porque estas acciones a las cuales ya estaba sometida la viga por el propio tensado van a contrarrestar los momentos exteriores.
Entonces me está quedando un momento resultante mucho más chico que el que yo tendría si las cargas fueran directamente exteriores únicamente y no estuviera tensado. Y ahora yo voy a encontrar una nueva forma, una nueva línea, que es la que vamos a llamar T'. Y esta línea yo la voy a ubicar con mi excentricidad proveniente de T. ¿Sí? Y esa excentricidad no va a ser otra cosa que mi M total sobre mi fuerza de tensado. Y esa excentricidad la voy a ir midiendo y la voy a ir graficando. Entonces capaz que ahora mi línea de presiones del hormigón quede algo así. ¿Se logra entender? Fíjense, entonces, esa es la gran ventaja del hormigón pretensado, que yo le apliqué una pretensión a esa vía y ese esfuerzo interno que está solicitando esa tensión al elemento hormigón me va a ayudar a contrarrestar las cargas exteriores para las cuales yo he preparado esta viga, ¿no? Obviamente. Por eso lo que hablábamos de que pueden tener menor sección, pueden ser secciones volcadas, de diferentes formas, ¿sí? Grandes luces, o secciones más chicas, por todos estos criterios, ¿sí? Y por lo que ya vemos, materia se reduce. Claro, el M2 es el resultante del pretensado, Matías. Es el momento resultante. Y el momento total es el momento en el que sale de la suma del pretensado más las cargas exteriores que hay. Que en realidad es como que se restan en algunos lugares y en otros lugares se sumarán de acuerdo a las cargas. Bien. Sigamos con la presentación que venimos. Entonces ya sabemos que para encontrar esta línea de presiones C', lo que hacemos es calcular el momento total y lo divido en la fuerza de tesado y obtengo la excentricidad del centro de presiones. Si no, lo que hago es divido mi momento exterior en T y esto me da la excentricidad que modifica la posición de la línea C para dar con la línea C'. ¿Sí? Una vez que nosotros tenemos nuestros momentos, lo que hacemos es verificar la sección con ese momento total. Y eso es una forma muy sencilla en la cual vamos a combinar esfuerzos normal y esfuerzo de flexión. Con esta fórmula que ustedes ya supongo que súper conocen, que combina esfuerzo normal, en este caso la fuerza de tensado, dividida en el área de la sección de hormigón, el momento total que hemos calculado, por la altura de la fibra que yo estoy calculando, ¿sí? Medida siempre desde el eje neutro,
y dividido en el momento de inercia de la sección, obviamente. Si esa tensión es menor a la tensión admisible para el hormigón pretensado, estaríamos verificando la sección. Eso se hace con el máximo positivo y con el máximo negativo y se verifica que estemos dentro de los valores indicados. Porque lo que va a cambiar va a ser el signo del momento, ¿sí? Este siempre va a ser tracción. ¿Se ve? Perdón, no sé si dije tracción siempre va a ser con presión. Es negativo esto. Entonces, en uno se van a sumar cuando el momento sea negativo y en otro se van a restar cuando el momento sea positivo. ¿Alguna duda? Corresponde al total, Matías. Al momento que sale de sumar el resultante, el M2, con el momento exterior. Y en realidad es una fórmula que sirve para todos los momentos. O sea, yo podría calcular y verificar que mi sección vaya a aguantar solo mi momento resultante o mi momento total. Porque generalmente también hay que tener en cuenta eso, que mi sección también verifique a mi esfuerzo de tensado que se le está dando. Porque capaz que yo aplico una fuerza de tensado tan grande que destruyo la sección. Entonces yo podría hacer esta verificación de sección para ambos momentos, para el momento total y para el momento de pretensado. Bien, acá la parte más interesante de toda la clase, el trabajo práctico para ustedes. Lo que deben hacer es en esta sección, ¿sí?, encontrar los momentos M1, momento secundario, momento 2, el resultante, y el momento total. La línea de presiones del hormigón C para cuando tenga solamente la carga de pretensado y la línea C' para las acciones exteriores. Graficar indicando las excentricidades para dicho cálculo, tener en cuenta un refuerzo de pesado de 1135 kN y una carga distribuida en toda longitud de 18 kN por metro para calcular los momentos exteriores, ¿no? Y una vez que han encontrado la tensión, una vez que han encontrado las solicitaciones, encontrar la tensión en la fila superior de la sección que tenemos acá al costado, la doble T. Ya les he calculado el área y el momento de inercia. Así que lo único que tienen que hacer es encontrar el momento, el único que les falta. Acá tienen bien acotado el tema de las luces, ¿sí? Acá tienen el ángulo para poder que los ayude con la curvatura. Acá tienen la pendiente también. ¿Alguna duda?
Fíjate que acá sale la excentricidad, no coincide. Acá tiene la excentricidad en los puntos importantes. Ahí la tensión de la fibra no sería la inferior la que tenemos que sacar, o compararla con la superior y la inferior. Sí, en realidad, sáquenlo si quieren con las dos, en realidad es lo mismo, o sea, la tensión va a ser la misma, lo que va a cambiar, porque la sección es simétrica. Bien, bien. Fíjense de acuerdo al valor del momento qué fibra deben calcular. Si el momento es positivo o negativo, ¿a quién va a afectar? El resultante, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? Si no, por hoy hemos terminado y ya hemos terminado las clases de parte mía. Solo quedaría las entregas de los prácticos, que ya voy a hacer oficial las fechas ahí en el Classroom y voy a subir este Power para que también lo tengan. Bueno chicos, entonces nos estamos viendo. Voy a estar atento a sus consultas. Sí, traten en el fin de semana no hacer muchas consultas. Prácticamente no voy a estar respondiendo el fin de semana. Así que en la semana va a ser más fácil que responda, y menos el domingo. Así que bueno, espero que les haya servido. Es una modalidad rara la que hemos tenido para cursar. Pero bueno, espero que hayan podido aprender lo más posible y obviamente voy a estar atento para cuando rindan, para sus consultas también. Y bueno, ya les voy a estar subiendo ese material que falta y el planito para seguir para hacer el plano de despiece del deporte. Muchas gracias, Matías. Muy claras las clases. Bueno chicos, nos vemos y bueno, cualquier consulta ya saben, como recién les dije, no hay ningún problema. Me mandan un mensajito y si hay muchas dudas, yo sé que ustedes tienen un grupo, si llegan a tener muchas dudas, podemos organizar una hora de consulta y nos sacamos las dudas todos, sobre todo cuando empiezan a enseñar columnas. Para que, bueno, juntar todas las dudas y capaz que la duda de uno le ayuda a otro. Entonces, bueno, eso me avisa cualquier cosa, lo hablan ustedes en el grupo que tienen todos ustedes y ahí me avisan a mí y coordinamos. Muchas gracias, ingeniero. Chao, muchas gracias. Chao.